Rey. Hola, buenas, ¿qué tal? Guillermo Coco Fariñas, uno de los opositores cubanos más reconocidos por protagonizar cerca de 20 huelgas de hambre contra el régimen de los hermanos Castro, ha salido nuevamente de Cuba para denunciar la ausencia de libertades y las violaciones de los derechos humanos en la isla. La primera parada de Fariñas fue el Senado mexicano, donde ofreció un discurso como portavoz de la Unión Patriótica de Cuba. Ahora el disidente cubano se encuentra en Miami, a donde ha llegado en medio de la polémica por un video en el que aparece un testimonio suyo respaldando la campaña política del congresista demócrata Joe García, a solo 4 días de las elecciones de medio término en Estados Unidos. En su visita a Ciudad de México, Guillermo Fariñas pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto atención para la disidencia cubana. El opositor ofreció un discurso en calidad de coordinador general del Foro Antitotalitario Unido y portavoz de la Unión Patriótica de Cuba. Tras ser recibido con aplausos, el activista expuso ante los senadores la idea de llevar la democracia a Cuba en una agenda no violenta. Fariñas, reconocido a nivel mundial por ser uno de los principales opositores al régimen castrista, ahora llega a Estados Unidos, país que se prepara el próximo 4 de noviembre para las elecciones de medio término, en unos comicios en los que el voto latino se considera clave. El disidente visita Miami en medio de la polémica generada por su aparición en una pieza publicitaria en la que aparece respaldando la reelección del congresista demócrata Joe García para el Distrito 26 del sur de la Florida. Desde hace décadas, Joe García ha sido siempre un compatriota comprometido con nuestra lucha. Dentro de Cuba. Los republicanos en el estado de la Florida señalan a García de utilizar a Fariñas para beneficios de su campaña electoral. El contendor de García, Carlos Curbelo, también cubano-estadounidense, dijo que la aparición del disidente en el aviso de televisión es inmoral y lamentable. De acuerdo con un comunicado emitido por la oficina de Joe García, el congresista y candidato ha trabajado a lo largo de 2 décadas por el fortalecimiento de la sociedad civil en Cuba y a favor de expandir los viajes y las remesas a la isla. Guillermo Coco Fariñas recibió en 2010 el reconocimiento del Parlamento Europeo que le concedió el premio Sájarov a la libertad de conciencia. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Guillermo Fariñas. Él es vocero de la Unión Patriótica de Cuba y premio Sájarov, como ya lo estábamos escuchando, a la libertad de conciencia. Señor Fariñas, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Bueno, muchas gracias por recibirme nuevamente y muchas gracias por las palabras tan elogiosas. Comenzar preguntándole sobre cómo le ha ido en México, lo estábamos diciendo, usted estaba presentándose ante el Senado como vocero de la Unión Patriótica de Cuba. ¿Cuál era el objetivo de esta visita a México? Bueno, en primer lugar, no fue solamente el Senado de México lo que vimos. Primero estuvimos en la ciudad de Córdoba. Ahí asistimos a 2 actividades con alumnos del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Córdoba. Tuvimos una primera actividad con los mejores alumnos, o sea, con lo que ellos le plantean, alumnos élites. Hablamos sobre la no violencia y que las teorías de la no violencia pueden ser adaptadas a cualquier contexto y circunstancia y época. Y después tuvimos una reunión con 1.200, 1.300 alumnos. Fue más amplia, de preguntas y respuestas. También asistieron profesores. Ahí mismo en ese Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Córdoba. Creo que hay una gran sensibilidad en México con respecto a la situación por la que estamos atravesando nosotros como pueblo cubano y también lo que ellos le está pasando, la situación de violencia que tienen en México. Después de esto es que fuimos para la ciudad de Santa Cruz, estuvimos ahí de visita. Fuimos recibidos por varias autoridades, varios intelectuales que residen ahí. Hicimos un conversatorio sobre lucha no violenta. Estas 2 primeras actividades que tuvimos nosotros fueron auspiciadas por el Centro Latinoamericano para la No Violencia, que es un centro dirigido por un cubano que se llama Rafael Pinto, que reside ahí, es director de una escuela que se llama Cima Educativa. Después de eso,
a partir del lunes comenzamos a ir hacia la Ciudad de México, su Distrito Federal, y ahí primero el lunes por la noche tuvimos un encuentro con Felipe Calderón Hinojosa, expresidente mexicano, y al otro día nos presentamos en el Senado. Tuvimos primero una conversación con un grupo de senadores del PAN y después tuvimos una conferencia de prensa donde antes yo dicté una conferencia sobre la proactividad de la no violencia y a partir de ahí después fui presentado en el hemiciclo donde, bueno, para satisfacción mía y de todos los que llevamos esta causa, bueno, todos los miembros del Senado respetuosamente se pararon, aplaudieron cuando fui presentado como ahí en el medio del hemiciclo, dejaron sobre todo dejaron de discutir una ley de presupuesto, la interrumpieron para esto. Varios partidos aparte del PAN me saludaron personalmente y creo que se logró establecer toda una serie de vínculos de trabajo muy importantes para la democratización de Cuba. ¿Y qué respuesta tuvo de los senadores mexicanos sobre lo que está pasando en la isla, lo que usted viene denunciando, las restricciones a los opositores, las detenciones arbitrarias, la censura a los medios de comunicación? Bueno, pienso que hay una solidaridad por parte del PAN, fundamentalmente, aunque algunos senadores aislados, podría decir, en menor cuantía, los senadores del PRI o del PRD también nos manifestaron su solidaridad y nos prometieron que si se hacía alguna visita iban a solidarizarse con algunos de los opositores que están dentro de la isla. A esta hora usted está en Estados Unidos, ha llegado a la Florida, como ya lo estábamos contando también al comienzo del informativo, pues está muy movida la agenda política, vienen elecciones de medio término, se está hablando de un cambio de política exterior hacia Cuba. ¿Qué opinión tiene usted precisamente sobre esas voces a favor de levantar el embargo y las medidas económicas en contra de la isla? Bueno, yo tengo la promesa, al igual que Berta Soler, del presidente de los Estados Unidos, desde el 8 de noviembre del año anterior, que no se iba a levantar el embargo si el gobierno cubano no daba pasos hacia el establecimiento de una sociedad democrática. Creo que esto no se ha hecho y cualquier cambio que se haga con respecto a la política de Estados Unidos hacia Cuba deben ser tenidas en cuenta las opiniones de los que estamos allá adentro y permaneceremos allá adentro luchando para democratizar Cuba. Creemos que si esto se hace sin tener en cuenta la opinión de nosotros, los opositores, esto sería una traición al pueblo de Cuba, sería una traición a la moral democrática y tenemos esperanza de que esto no ocurra. Pienso que más bien es mucha propaganda, tratar de crear incertidumbre, pero hasta ahora las autoridades norteamericanas con las que nos hemos entrevistado nos han planteado que nada de esto va a ocurrir mientras esté este mandato presente. Señor Fariñas, no puedo dejar de preguntarle por la polémica que ha generado su aparición en el video de campaña del candidato demócrata Joe García. ¿Por qué decidió grabar este mensaje? Ningún otro opositor cubano hasta ahora había intervenido en proselitismo político en los Estados Unidos. Yo esta última pregunta prefiero no contestarla porque entonces estaría ensalzando o denigrando sobre uno de los dos candidatos. Por lo menos nos puede decir si usted sabía que ese mensaje iba grabado para ese video. Yo prefiero no contestarle esa pregunta. La última pregunta prefiero no contestársela porque puedo inmiscuirme en la campaña. Y no quiero ni apoyar a uno ni denigrar a otro.
Y sobre la polémica, ¿qué opina? El contendor de Joe García, el republicano Carlos Curbelo, también cubano estadounidense, dijo que la aparición suya en este aviso de televisión es inmoral y que es lamentable. Sobre la polémica, nosotros envidiamos esa polémica. O sea, nosotros quisiéramos tener por lo menos 2 partidos dentro de Cuba y poder luchar abiertamente, sin recibir golpes, sin recibir encarcelamiento, sin recibir arrestos ni amenazas de muerte. Creo que eso forma parte de la batalla, eso forma parte de la forma en que se hacen las cosas en la democracia. Y lo que sí está claro que yo, en lo personal, eso mismo que dije de Joe García, lo digo en cualquier lugar de cualquiera de los congresistas o senadores cubanoamericanos, porque realmente están comprometidos con la libertad y la democratización de Cuba. La oficina de campaña de Joe García dice que el congresista y candidato ha trabajado durante las 2 últimas décadas por el fortalecimiento de la sociedad civil en Cuba, sobre todo a favor de expandir los viajes y las remesas a la isla. ¿Usted está de acuerdo con que los cubanos puedan seguir viajando, es decir, que se les permita viajar a Cuba? ¿Y qué piensa además de las restricciones de viaje que actualmente hay para los ciudadanos de Estados Unidos? Yo pienso que el hecho de que los cubanos americanos puedan viajar a Cuba creo que es positivo, porque llevan una imagen de prosperidad y de cambio. Ellos hacen un trabajo de proxenetismo callado y además están involucrados en la situación interna de Cuba porque afecta a sus familiares y a sus conocidos. Lo que no estamos de acuerdo es con que le sea levantado la posibilidad a los norteamericanos para que vayan a Cuba, porque van a representar una ganancia muy grande para el gobierno que lo va a revertir en poder controlar y reprimir a la ciudadanía cubana. Ahora, señor Fariñas, desde Panamá se está haciendo todo un lobby para que el próximo año, en la próxima Cumbre de las Américas, Cuba sea uno de los invitados especiales. El gobierno panameño ha venido buscando este consenso. Incluso la canciller de Panamá ha viajado a Cuba a reunirse con los hermanos Castro. ¿Usted qué piensa de que la región reciba en un foro democrático a Raúl Castro? Yo pienso que eso sería un craso error. Creo que el castrismo en este momento de asfixia económica que tiene no se le debe dar combustible. Consideramos que eso sería traicionar a todos los que hemos luchado en este mundo, en América Latina, por la democracia, que se han perdido muchas vidas por los excesos de las izquierdas. Creemos que sería un error que lo inviten, ya fueron invitados, pero creemos que mayor error sería que el presidente de Estados Unidos asistiera y pusiera a su mismo nivel a un gobierno que se ha demostrado que es un gobierno aún terrorista, donde existen terroristas viviendo en Cuba, donde se le encontró un barco que salió de Cuba con armas hacia Corea del Norte, donde tienen como rehén, prácticamente un rehén de época medieval a un ciudadano norteamericano, donde tienen escondidos prófugos de las justicias norteamericanos allá en territorio cubano, y donde por solamente decir opiniones contrarias al gobierno de manera pacífica, la gente son apaleados, golpeados, amenazados de muerte, arrestados y encarcelados. Creemos que sería un craso error sentarse al mismo nivel que un dictador como Raúl Castro. ¿Le pide entonces usted al presidente de Estados Unidos, a Barack Obama, que no asista a esta Cumbre de las Américas? Bueno, de hecho yo se lo he pedido ya. No te doy una respuesta, pero yo se lo he pedido ya. Que no vaya a la cumbre y que no certifique ni legitime a un gobierno como el gobierno de Raúl Castro, porque indiscutiblemente que esto va a traer una consecuencia para el levantamiento del bloqueo, del embargo, para que ellos se sientan con las manos desatadas para aumentar la represión contra quienes nos oponemos de manera pacífica. ¿Y al gobierno de Panamá qué le dice? El gobierno de Panamá, nosotros le reconocemos su potestad
para poder invitar o no a alguien a la cumbre, pero también le decimos que es un error. Ya la invitación está hecha, pero lo que entendemos es que ya a las alturas que están las cosas debe hacerse por parte del gobierno de Estados Unidos, quien debe garantizar la democracia en el mundo, demostrar que realmente están comprometidos con la democracia y no con intereses económicos. Señor Fariñas, siguen llegando cubanos de forma ilegal a Estados Unidos. Usted ya ha tenido la posibilidad de salir de otra forma de su país, tiene su pasaporte. ¿En qué condiciones está en este momento esa apertura o esa aparente apertura de la que hablan los hermanos Castro? Bueno, yo pienso que esto que está ocurriendo, la cantidad de balseros que están llegando, más una gran cantidad de personas que están saliendo y van por vía pedestre hacia la frontera con México, la frontera sur con México, es una cuestión de la inteligencia cubana y del gobierno cubano, porque a través de Ecuador, que no se necesita visa desde Cuba para entrar a Ecuador, y a través de Honduras, que tampoco se necesita visa, y los familiares en el exterior le envían ese dinero, pueden ir por esa vía, pero también pueden ir por la vía de la balsa, o sea, construir con materiales rústicos balsas para poder llegar a Estados Unidos. Creemos que esto es realmente una planificación de la inteligencia del gobierno cubano, porque saben que la situación económica y política del país va a ir cada día empeorando, debido fundamentalmente a que se está deteriorando a ojos vistas la situación de los abonos, los aportes venezolanos. Se sabe que el precio del petróleo está cayendo, se sabe que la situación en Venezuela está muy explosiva cada vez, se están dividiendo los grupos de apoyo paramilitar al gobierno y eso va a terminar en un desahucio prácticamente. Y el gobierno cubano está tomando nota, está tratando de la válvula de escape, abrirla a través de esta inmigración constante de personas que potencialmente pueden tirarse para la calle en una explosión social. Está tratando de liberar un poco de vapor de la válvula social que es Cuba en estos momentos. Y creemos que es toda una operación diseñada por ellos para eso. Ya que ha tocado el tema de Venezuela, quiero preguntarle por la situación del líder opositor Leopoldo López. Naciones Unidas ha hecho un llamado para que sea liberado de forma inmediata, ha dicho que es una detención arbitraria. Y en las últimas horas las esposas de Leopoldo López, así como de los otros dos alcaldes destituidos que también están presos, dicen que los tratos son inhumanos en las celdas, que les arrojan excremento, orina. Esta forma de encarcelar y amedrentar a los opositores políticos, porque no les permiten a veces ni ver a sus familiares, ¿está calcada de lo que sucede en Cuba? Bueno, yo no dudaría, aunque no tengo pruebas, de que directa o indirectamente los cubanos estén involucrados, porque recuérdese que, por ejemplo, para un oficial de la contrainteligencia cubana, de la seguridad del Estado, la mayor meta es que les asignen una misión en Venezuela durante 2 años. Creo que esto es fundamental porque el gobierno cubano realmente tiene prácticamente tomado Venezuela para tratar de estirar esa angustia del pueblo venezolano y favorecerse económicamente a través de los precios del petróleo y de otros recursos que está sacando de ahí. Creemos que estos tratos son para tratar de doblegarlo. Es lo mismo que se ha hecho en Cuba durante más de 55 años. Y nos da la medida de la filosofía antihumana, cruel y sobre todo totalitaria que está embargando a las autoridades represivas de Venezuela por influencia de las autoridades cubanas. Señor Fariñas, le quería preguntar sobre su cuenta de Twitter. ¿Esa cuenta le pertenece a usted? ¿Los últimos mensajes que han salido en las últimas horas le pertenecen a usted? ¿Los ha escrito usted? Bueno, el problema es que los colaboradores de la seguridad del Estado que viven aquí en Estados Unidos, graduados de la Universidad de Ciencias Informáticas, que es
un engendro de Raúl y Fidel Castro. En base a la labor unitaria que estoy realizando dentro de Cuba, crearon una doble cuenta de Twitter. O sea, mi cuenta verdadera es @cocofarinas y ellos crearon una cuenta facha que se llama @cocofarinas32. Aquí mismo aprovecho para denunciar esta segunda cuenta de Twitter. No tiene nada que ver conmigo y es una manera de desinformar y tratar de que no se avance la labor unitaria que yo estoy haciendo tanto dentro del exilio como dentro de Cuba. Y ahora que usted regrese a Cuba, ¿piensa continuar viviendo en la isla? ¿No teme por su vida después de todo lo que denuncia, aún sabiendo de esta campaña en su contra por lo que usted está haciendo por la democracia de su país? Bueno, uno de los costos precisamente puede ser mi desaparición física, como se lo han hecho a Laura Pollán, Osvaldo Payá y muchos otros hermanos. O sea, esto está dentro de los riesgos y los costos que uno tiene que asumir para lograr la democracia en Cuba y lo asumimos con toda humildad. Si nos toca caer, otros alcanzarán nuestra antorcha, pero Cuba un día va a ser democrática y va a ser libre del castrismo. Pues Guillermo Fariñas, vocero de la Unión Patriótica de Cuba, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el informativo. Muchas gracias a ustedes.